Damas y caballeros, es un gran honor para mí dar hoy la conferencia principal sobre perspectivas futuras del implante percutáneo de válvula aórtica. El tema, obviamente, es algo diferente de lo que habíamos estado hablando. Darles números y datos no es la cuestión, sino hablarles un poco más sobre los problemas a los que nos enfrentamos desde mi propia perspectiva de cara al futuro. Esta es mi diapositiva sobre conflicto de intereses. Si observamos el estado de cosas en 2011, sabemos que tenemos dos válvulas aprobadas. Del lado izquierdo, la válvula Edwards-Sapien, del lado derecho, la Core Valve, y los puntos de salida son un poco diferentes. Del lado de la Core Valve es subclavio, del lado de la Edwards es transapical, y además ahora contamos con abordajes transaórticos. Como pueden ver, en Europa la situación difiere un poco de la de Latinoamérica o la de Asia, por ejemplo, porque no contamos con el reembolso total de este procedimiento y resulta bastante pesado, pero no produce un impacto en los números quirúrgicos, como pueden ver. Los números quirúrgicos también están en aumento, pero el verdadero aumento se da con el procedimiento TAVI. Esto nos dice que el procedimiento es aceptado tanto por pacientes como por médicos. Si observan las perspectivas futuras de TAVI, me gustaría detenerme brevemente en las nuevas indicaciones, en nuevas técnicas y dispositivos auxiliares y, por supuesto, en las nuevas prótesis y puntos de acceso. Obviamente, las nuevas indicaciones. Los criterios de estudio con los que comenzamos ahora se vuelven criterios del mundo real, es decir, si observamos los criterios morfológicos y clínicos, entonces tenemos insuficiencia aórtica nativa, estenosis aórtica grave, y los criterios clínicos aún se refieren a un paciente mayor de unos 75-80 años con un Euroscore logístico de más de 20 y un puntaje STS de 10. Ahora bien, nos damos cuenta de que este número está disminuyendo un poco en Europa, pero en esencia, estos criterios aún son válidos y estamos tratando y hablando de esta cohorte de pacientes. La estrategia clínica, obviamente, de los estudios previos a la comercialización que luego ingresaron al mercado, muestra que vamos al riesgo quirúrgico con la menor variable clínica. Con eso estamos trabajando. Y luego tenemos los estudios posteriores a la comercialización con una penetración creciente, y ese es el punto en el que nos encontramos hoy, especialmente después de la aprobación de las válvulas en los Estados Unidos. Ahora, con la indicación de expansión y los estudios que agregan valor y quitan obstáculos clínicos, podríamos trasladar esta tecnología más hacia un grupo de riesgo quirúrgico y al mismo tiempo a obstáculos clínicos mucho más elevados. Con las nuevas indicaciones podremos alcanzar a los pacientes de riesgo intermedio. Sabemos que Surtavi, un gran ensayo europeo patrocinado por Medtronic que está por comenzar en Europa, se ocupará de ellos. La regurgitación aórtica, por ejemplo, se puede tratar con una nueva válvula de 31 milímetros porque los anillos son un poco más grandes. Los tratamientos de la válvula bicúspide son posibles con las válvulas supraanulares como ejemplo. Y por supuesto, una indicación muy interesante son las bioprótesis degeneradas o los implantes quirúrgicos o transpercutáneos llamados procedimiento de válvula en válvula. Si observan las válvulas quirúrgicas degeneradas, estas son opciones de tratamiento realmente interesantes. Habitualmente los pacientes están muy enfermos y el riesgo quirúrgico de una reoperación obviamente es más elevado. Y el procedimiento de válvula en válvula para válvulas quirúrgicamente implantadas es una opción muy interesante y veremos un ensayo de revisión en curso. También observamos aquí algo no muy distinto de lo que se espera, un ejemplo de válvula Sapien degenerada. Y una Core Valve degenerada que se explantó, en este caso, en 6 años. De las que conozco, son 2 válvulas degeneradas de 18.000, lo que es bastante bueno. La vi una vez. Yo implanté personalmente esta válvula hace 6 años. El paciente volvió. Hoy tiene 92 años y recibió un tratamiento exitoso con un procedimiento de válvula en válvula, como se muestra en esta diapositiva. Nuevas técnicas y dispositivos auxiliares. Técnicas y dispositivos adicionales, obviamente. Tenemos que tener en cuenta las herramientas de diagnóstico por imágenes porque son fundamentales.
tenemos más opciones de tamaños de válvulas, así que obviamente es muy difícil ver el anillo con el que estamos tratando. Es muy difícil medir con precisión el anillo en este momento. Las herramientas de diagnóstico por imágenes son muy importantes. Por lo tanto, es muy importante capturar en pantalla la evaluación anatómica, y lo que nos gustaría pedir antes del estudio es un estudio ecográfico completo, una angiografía y, por supuesto, nos gustaría tener una tomografía o una resonancia magnética, pero el problema es que estamos usando estos abordajes clásicos para estructuras tridimensionales, y quienes hayan hecho implantes alguna vez saben que es un verdadero desafío, y a pesar de que por ahora necesitamos esas medidas, sabemos que podemos cometer errores. Y, por lo tanto, un equipamiento más sofisticado y desafortunadamente más caro aparece en escena, y me gustaría al menos presentarlo aquí para que sepan que está en camino. Si observamos el sistema de navegación Philips, es un sistema de base tomográfica específicamente diseñado para implantar válvulas. Identifica el plano óptimo para determinar el tamaño de los implantes. El sistema de válvulas Trimencio es un sistema muy interesante basado en la tomografía computarizada que hace el análisis de la válvula. Tiene una herramienta de orientación, observa la calcificación y hace una evaluación cualitativa, por ejemplo, de los tamaños de las válvulas. La válvula virtual. En este sistema, si uno decide poner una 26, por ejemplo, entonces el sistema proyecta esta válvula en la anatomía y uno tiene una idea de si tiene razón o está equivocado. Si observan el medio, por ejemplo, aquí, pueden ver lo que esperar y lo que deberían hacer. Si también observamos el análisis femoral de este sistema, entonces tenemos en una sola vista la calcificación, la tortuosidad y los problemas potenciales. Un abordaje muy interesante aquí también es la guía en tiempo real, que es la superposición de imágenes tridimensionales sobre angiografías que realizaron previamente, cuando diagnosticaron la enfermedad. Les da una imagen desde un plano superior de donde implantar la válvula y permite seguir el implante y las imágenes y la prótesis en el plano adecuado y en tiempo real. Así que se está volviendo muy interesante y muy pesado, pero definitivamente se dirige hacia una selección más precisa de la válvula y, cuando trabajamos con 4 tipos de válvulas y 4 medidas, probablemente la necesitemos. Las complicaciones vasculares, damas y caballeros, no solo son muy molestas, sino que también son algunos factores que influyen en la morbilidad y la mortalidad, como todos sabemos. Aquí, si sucede lo peor, la cirugía es nuestra mejor amiga, especialmente cuando uno está al final de la pelea. Las complicaciones vasculares varían mucho entre estudios, y eso no es porque no estén allí, sino simplemente porque no están adjudicadas y básicamente están informadas por centros y tal vez no sean muy confiables y solo se han informado las complicaciones graves. Pero pueden ver aquí que las complicaciones vasculares aún existen y el promedio es probablemente entre el 15 y el 25%. Por las compañías, los catéteres se vuelven más pequeños, pero saben que hay cierto límite antes de que sacrifiquemos algo. Tenemos aquí abordajes interesantes con el solo pass de Onset Medical. Se ingresa con 14 French, se ensancha hasta 18 y luego se lo vuelve a colapsar. Se usa, por ejemplo, para abordajes subclavios o tortuosos. Es un abordaje bastante interesante. El sistema de cierre es un problema. A la izquierda tenemos varias compañías que tienen este problema porque se lo ha reconocido como un problema. Aquí se observan puntos y suturas que se usan. Esto lo estamos comenzando a estudiar en Brasil. Es el dispositivo de cierre Insilatum que cuenta con una membrana biodegradable sobre un gran orificio. Así que este es un abordaje muy interesante y considero que veremos mejores resultados en un futuro muy cercano. Se han identificado ACVs después de TAVI que han tenido graves consecuencias para los agentes reguladores y, por supuesto, para el médico. El ACV después de TAVI es algo que, si lo podemos evitar, debemos hacerlo.
La tasa de ACV a los 30 días, si observamos la CoreValve y la Edwards, está en el rango entre los estudios y los registros. Lo mismo que se sostiene para las complicaciones vasculares, desafortunadamente es cierto para las tasas de ACV, ya que están informadas por los centros, no son confiables y solo se informaron los ACV graves. En este sentido, los números varían. Si hay formas de bajar este número, considero que deberíamos hacerlo. Como pueden ver aquí, no es suficiente decir simplemente que la tasa de ACV en TAVI es más o menos igual que en la cirugía. Si tenemos forma de reducir el ACV, debemos hacerlo. Sabemos que estamos tratando con un área muy hostil, el arco aórtico. Los pacientes ancianos son propensos a la formación de placas, como se muestra aquí en estudios quirúrgicos. Esto es algo a lo que nos enfrentamos, no solo como cardiólogos intervencionistas que reemplazan estos dispositivos, sino también ocurre con las cirugías donde se coloca un clamp en un arco aórtico. Estamos observando el estudio PARTNER, y si observamos el momento en el que se dieron los eventos neurológicos, desafortunadamente en rojo están las tasas de ACV grave y en azul las de ACV leve. Podemos ver aquí que la mayoría, más del 51%, se considera ocurrida periprocedimiento. Eso es más de la mitad. Los ACV graves, leves y TIA se producen periprocedimiento y eso es algo de lo que obviamente debemos ocuparnos. Todos saben que con esos nuevos estudios verán nuevas lesiones en el cerebro de los pacientes en aproximadamente el 80 al 85% de pacientes que recibieron Edwards y CoreValve, y la mitad de los pacientes sometidos a cirugía presentan lesiones cerebrales cuando se los estudia después del procedimiento. El volumen de lesiones sobre el lado derecho obviamente es mayor en la cirugía cuando se la compara con el procedimiento transcutáneo, pero en este sentido, considerando que el 18% de los pacientes presenta lesiones en el cerebro, es algo de lo que debemos ocuparnos. Tratamos con esto con dispositivos para protección del lado izquierdo, el deflector sobre el lado derecho, el Claret de doble filtro. El tipo de funcionamiento del deflector Umbrella Embolic Deflector, una compañía que fue adquirida recientemente por Edwards, protege los vasos principales con una membrana porosa y desvía, no atrapa, los residuos que se despegan en el prellenado. El dispositivo Claret de doble filtro es diferente. Se despliega el filtro en la brachiocefálica sobre el lado derecho y en la carótida sobre el lado izquierdo. Y esto es algo de material que atrapamos con este filtro. Esto es muy preocupante, tanto por su tamaño como por su material. Esto es algo de lo que se desprende y luego atrapamos. Creo que es mejor que los atrapemos en el filtro que en el cerebro. A medida que avanzamos, vamos haciendo estudios más pequeños para promover y tal vez facilitar o hasta mejorar los resultados con los estudios, y uno de esos les muestro aquí como ejemplo. Para hacer estos implantes sin dilatación previa. La dilatación previa no es algo que podamos hacer sin pensar. La dilatación previa conlleva un riesgo en sí misma, periprocedimiento, y si podemos evitarla, es mejor hacerlo. Aquí hemos realizado un pequeño ensayo con 60 pacientes e intentamos descubrir si esto es factible, y lo es, tal como se muestra. De hecho, lo que pudimos demostrar en este pequeño estudio piloto, y con un poco de suerte se probará en un ensayo más grande, es que la necesidad de implantes de marcapasos sin dilatación previa cayó del 28% al 11%. Tal vez es una de las ventajas, pero en este sentido, con o sin marcapasos, la dilatación previa es un factor de riesgo potencial, y lo que hacemos ahora, al menos en los países que yo superviso, la cantidad de dilataciones previas está disminuyendo, y lo que es más importante, el tamaño del balón de dilatación se está volviendo muy conservador, es decir, jamás se lo lleva al límite. Nuevas prótesis y accesos, y llego a la última diapositiva. Estamos utilizando varias vías de acceso. Como pueden ver aquí, el abordaje subclavio, transapical y aórtico directo se están volviendo más atractivos y son muy interesantes tanto para cirujanos como para cardiólogos intervencionistas.
Obviamente, los factores para la toma de decisiones son anestesia general versus anestesia local, riesgo de mal posicionamiento y riesgo de complicaciones. Pero si mostramos la invasividad aquí, tenemos el acceso periférico, transfemoral, axilar, relativamente menos invasivo, el acceso directo, apical y aorta ascendente, un poco más invasivo, pero es algo que a los cirujanos les gusta hacer porque es su propio campo de acción y se sienten muy cómodos en él. Hemos hecho y estamos haciendo algunos estudios sobre cierre puramente percutáneo de un implante CoreValve subclavio transmitido en vivo en el curso GYM. Hemos cerrado con éxito el acceso subclávido, como pueden ver aquí con el dispositivo de cierre. Este abordaje aún no está listo para un uso extendido, pero indica que estamos impulsando esta tecnología para ser menos agresivos, menos invasivos y para influir potencialmente en el resultado. Los rangos de diámetro del anillo de los dispositivos TAVI actuales, si observamos el Edwards Sapiens, cubrimos rangos de 23 a 29. Cubrimos de 18 a 19 con las nuevas válvulas. Pueden ver sobre el lado derecho la válvula de 23 milímetros. Esa válvula tiene la ventaja de que se la puede colocar con 16 French. Aún se expandirá a los lados y también con una válvula más pequeña podemos disminuir 1 o 2 French, de 18 a 16, lo que obviamente constituye una ventaja. Y luego la válvula de 31 milímetros tal vez tenga más potencial para la insuficiencia aórtica de anillos más grandes. Si observamos la innovación, damas y caballeros, aumentamos el acceso de los pacientes al quitar los obstáculos clínicos. Mejoramos aún más la facilidad de uso, obviamente, así que más pacientes y potencialmente médicos no tan entrenados pueden usar esta tecnología y continuamos avanzando en la evolución de los pacientes después del procedimiento. Si observamos las nuevas válvulas sobre el lado derecho, veremos esas nuevas válvulas en un futuro muy cercano. Más probablemente las primeras serán las transapicales en Europa, y veremos lo que ocurrirá en Estados Unidos después de la aprobación, pero por el momento son la CoreValve de Medtronic, la Edwards Sapiens XT, la Edwards Sapiens sobre la izquierda, y esto es todo lo que tenemos hoy. Mañana tenemos el desarrollo de las Edwards y las CoreValves y las válvulas nuevas. En St. Jude Medical, una válvula cardíaca transcatéter pórtico. Esta no es una CoreValve, es una válvula St. Jude llamada pórtico y el primer implante en humanos se hizo en 2011. Y la válvula Sadra Lotus de Boston Scientific, un abordaje muy interesante con un sello adaptado y un posicionamiento muy controlado. Damas y caballeros, mis últimas diapositivas. A medida que avanzamos, las evidencias, las pruebas de productos y las nuevas tecnologías se darán definitivamente en paralelo. Saldremos del lado izquierdo con pacientes de mayor riesgo y hasta casos inoperables, sin buenas opciones quirúrgicas y una expectativa de vida relativamente corta, para pasar al grupo de mediano a bajo riesgo que esté constituido por candidatos quirúrgicos actuales y con más de 20 años de datos sobre la evolución de los pacientes. Por la acumulación de evidencia, las pruebas con los productos y la corrección de cursos, obviamente y por las nuevas tecnologías y opciones, y algunas de ellas esperaba presentarlas hoy. A medida que avanzamos, las evidencias, las pruebas de productos y las nuevas tecnologías se darán definitivamente en paralelo. Saldremos del lado izquierdo con pacientes de mayor riesgo y hasta casos inoperables, sin buenas opciones quirúrgicas y una expectativa de vida relativamente corta, para pasar al grupo de mediano a bajo riesgo que esté constituido por candidatos quirúrgicos actuales y con más de 20 años de datos sobre la evolución de los pacientes. Por la acumulación de evidencia, las pruebas con los productos y la corrección de cursos, obviamente y por las nuevas tecnologías y opciones, y algunas de ellas esperaba presentarlas hoy. Permítanme terminar con estas dos diapositivas que probablemente ya todos conozcan. Las reglas del juego no se hacen ni en Latinoamérica, ni en Estados Unidos, o Europa, o Asia. No son el esfuerzo de una persona, son el esfuerzo de todo el equipo y, me gustaría enfatizar, es todo el equipo el que funciona en conjunto.
el cirujano vascular, el cirujano cardiovascular, el cardiólogo intervencionista, el anestesiólogo y el personal de diagnóstico por imágenes son los responsables del resultado. Se olvidan las peleas que inicialmente se dieron, probablemente por derecho cuando algo nuevo surgía. Hubo algo de resistencia y falta de confianza en lo que sucedía, pero creo que las reglas de juego hoy deberían ser un apretón de manos, porque esa es la forma de ir hacia el futuro y eso probablemente garantizaría el mejor resultado para el paciente y los mejores resultados clínicos. Con eso, damas y caballeros, señor presidente, me gustaría agradecerles su atención y desearles un buen regreso a casa. Muchas gracias.